para la Dirección General de Culturas Populares es verdaderamente un honor contar con el doctor García Cantini abriendo este seminario de actualización de patrimonio cultural inmaterial y de diversidad cultural. En realidad, todos los programas que llevamos a cabo en la Dirección General de Culturas Populares, de una u otra manera, se pueden relacionar con la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, ya se llame PACMIC o se llame un programa de cualquiera de las unidades regionales o los propios programas regionales de las distintas manifestaciones culturales en las que se divide nuestro país, que son más bien regiones culturales que no marcan las propias fronteras de los estados, y con un profundo compromiso social que ha tenido la Dirección General de Culturas Populares con promotores extraordinarios que están en campo, que todos los días están trabajando de la mano y con y por los portadores de este patrimonio cultural inmaterial, que son pues en realidad los protagonistas de estos programas. Entonces, esta vorágine de trabajo a veces nos deja pocas oportunidades de reflexionar, de ponernos un espejo enfrente y saber cómo estamos haciendo las cosas, cómo podemos mejorarlas, y tener a las mentes más brillantes que han pensado, que han estudiado estos fenómenos, pues es una oportunidad extraordinaria. Yo quiero agradecer de todo corazón y a nombre de toda la dirección la generosidad del doctor García Cantini por estar y por compartir con nosotros este espacio. Este es un espacio de diálogo, por eso a los que andan muy lejos, aquí hay muchos lugares adelante, es importante que sepan, aquí están doctor pues de todas las áreas. Quisiéramos que estuvieran todos los de las unidades regionales, pero somos una dirección muy grande y con no tantos recursos como quisiéramos, pero sí va a haber oportunidad de estos diálogos más cercanos. Pero están personas del museo, desde luego Nacional de Culturas Populares, que es como nuestra ventana para compartir este patrimonio vivo. Están quienes llevan los programas más vanguardistas como de Tradición y Nuevas Rolas, que es un movimiento de música contemporánea en lengua indígena, que son otras formas de salvaguardar, por ejemplo, la lengua, quien lleva programas regionales, quien hace museografía, quien lleva también otro programa que se nos encomendó diseñar, que se llama México Cultura para la Armonía, que es un programa que sitúa la cultura como una estrategia, una herramienta poderosa pues un poco en fortalecer este tejido social que ya suena a discurso pero que nos preocupa, y no es erróneo que al licenciado Tovar se le ocurriera situar justamente un programa de alcance social en la Dirección General de Culturas Populares. Finalmente, dentro de la ahora Secretaría de Cultura, pues somos las personas que tenemos pie a tierra, estamos constantemente ahí, el INA desde luego también, pero es quienes tenemos la oportunidad con ciertos programas de vincular lo comunitario, lo social a nuestro quehacer. Entonces, pues es un motivo de muchísima alegría estar reunidos. Tenemos pocas oportunidades de reunirnos, a decir verdad, y quiero agradecerte, Rodolfo Candelas, por aterrizar este proyecto, por reunirnos a todos, y pues será la primera de varias sesiones, y les agradezco a todos su presencia, su atención, su apertura para dialogar con esta oportunidad que tenemos de iniciar justamente esta reflexión con el doctor García Cantini. Muchísimas gracias. Yo me siento del lado también del público, y pues bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos los compañeros, muchas gracias por acompañar al doctor García Cantini. Y yo sé que no necesita presentación, pero vamos a hacer lectura del currículum breve, muy abreviado, del doctor Néstor García Cantini, quien es doctor en filosofía por las universidades de París y de La Plata, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana de México e investigador emérito
del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor visitante en las universidades de Austin, Duke, Nueva York, Stanford, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo. Recibió la beca Guggenheim y varios premios internacionales por sus libros, entre ellos el Book Award de la Latin American Studies Association por Culturas Híbridas. Sus principales libros se han traducido al inglés, francés, italiano, portugués y coreano. En 2014 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México. Coordinó estudios y grupos de investigación en organismos internacionales como Claxo, la OEA y el PNUD. Ha participado como consultor en el primer informe mundial de la Comisión de Cultura y Desarrollo de la UNESCO en 1997 y como autor de uno de los capítulos en el segundo World Culture Report de 1998. Su libro personal más reciente es El mundo entero como lugar extraño, y en 2015 apareció la investigación que coordinó bajo el título Hacia una antropología de los lectores. En la actualidad estudia las relaciones entre antropología y estética, lectura, estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes. Yo les pido por favor un aplauso para el doctor García Cantini. Ahora vamos a tener un breve interludio mientras bajan la pantalla y se puede proyectar, pero por mientras le cedo la palabra al doctor Cantini. Bueno, mientras tenemos este ajuste técnico, quiero comentar que, como decía la maestra Frausto, este seminario está pensado para el personal de la Dirección General de Culturas Populares, aunque por supuesto estamos abiertos a la participación de cualquier persona que esté interesada en asistir a las sesiones del seminario, y comentarles también que si ustedes asisten a todas las sesiones de este seminario y bueno, pasan la lista, se les otorga una constancia con valor de 10 horas para el servicio profesional de carrera para quienes así lo requieren. Y también comentarles que la periodicidad de este seminario está pensada para que sea una sesión cada 2 meses, para que no sea oneroso el trabajo que se realiza en las oficinas, que tengamos tiempo de poder asistir y que no sea algo que nos distraiga también de las labores, pero al mismo tiempo que sí sea periódico. Vamos a tener una única sesión que va a salir de esta temporalidad, que es la próxima, que es el 4 de agosto, que los invitamos para que nos acompañen el próximo 4 de agosto. Viene el doctor Rodolfo Stavenhagen y el maestro Leonel Durán a un conversatorio con nosotros, con ellos, y también el doctor Rodolfo Stavenhagen pidió que se invitara a 2 promotores de la unidad regional de Acayucan, que ya están invitados y van a asistir con ellos, y pues lo que se pretende es una charla de construcción a partir de lo que se vaya planteando en la mesa y los comentarios de ustedes. Afortunadamente, y como también lo mencionaba la maestra Frausto, todas las personas que han aceptado participar en nuestro seminario del lado de los ponentes están muy interesados en que esto sea una charla, es decir, tanto el doctor García Cantini como Stavenhagen o Durán, todos han tenido y han nacido de ellos que, pues más que un asunto de dictar una ponencia, lo que les interesa es que haya un diálogo constructivo entre el personal de la Dirección General y los ponentes asistentes. Entonces, eso es lo que esperamos, ¿no? Y pues reiterarles, ¿no? Esta es una oportunidad, una magnífica oportunidad en esta sesión y en las que siguen. El alto nivel de los ponentes invitados se va a mantener durante todo el seminario y somos muy afortunados de que muy generosamente ellos acepten compartirnos
nada más les quería dar ese dato y los dejo con el doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto regresar a la comunicación con la Dirección de Culturas Populares. He tenido, como veníamos comentando, en mi viaje, periodos en que he tenido una relación más intensa, desde la época en que Guillermo Bonfil estaba en esta posición. Y he participado en actividades muy distintas. Ha sido siempre algo muy significativo porque me parece una de las áreas más decisivas de la acción cultural en el país. Y desde luego es de mucho sentido poder tener una conversación con los que están operando los programas, quienes están a cargo de responsabilidades del trabajo. Yo he trabajado en distintas etapas con este tema del patrimonio cultural y el patrimonio cultural inmaterial. Lo retomé ahora después de unos años en que realmente no me había estado ocupando centralmente de esto ni de seguir la bibliografía más reciente, y me doy cuenta que hay muchos cambios y hay una conciencia creciente internacional de los dilemas que se presentan contemporáneamente respecto a la gestión del patrimonio, de la misma definición del patrimonio o de lo que se puede entender como riesgos o peligros. Me parece que, pese a haber sido uno de los temas más convencionales, más situados en la tradición de los estudios culturales, nos plantea en la actualidad desafíos muy radicales y obliga, por tanto, a pensar en una redefinición, hacernos cargo de las contradicciones, de las dudas. Yo tengo muchas y parte de lo que voy a hacer es compartir esas dudas aquí, y con la mente más abierta posible tratar de ensayar juntos soluciones, respuestas no taxativas, sino en proceso de reelaboración constante. ¿Cómo hablar en 2016 del patrimonio cultural? ¿Y cómo hablar del patrimonio cultural inmaterial? En realidad tiene una trayectoria mucho más corta. Hay dos grandes entradas posibles. Una sería seguir las peripecias de la noción de patrimonio y de las políticas desarrolladas por la UNESCO para valorizar y salvaguardar los patrimonios. Vamos a hablar de eso. La otra línea que también tocaremos es analizar la situación crítica de lo que se ha consagrado como patrimonio de la humanidad en la actualidad. Tenemos aquí un mapa actualizado en 2015-2016. Hace unos 15 años que la UNESCO viene haciendo estos mapas de la situación del patrimonio llamado de la humanidad o patrimonio mundial. Y ya en este mapa podríamos descubrir algunas dificultades. Voy a parar por lo menos para esta parte, porque quiero ver qué están viendo ustedes. Que quiero ver cómo se define ahí. Porque, bueno, o
escuchan? Sí, sí, me escuchamos. Creo que el tamaño necesitaría ser más grande para percibir. Ya las imágenes que nos presenta este mapa, rodeando el mapa mundial, son significativas, porque ustedes ven la confluencia de territorios de iconografía arquitectónica muy distinta, el predominio del monumento. Quedémonos un momento aquí. Vamos a ir viendo cómo la concentración de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad se halla principalmente en Europa Occidental. Casi la mitad de los 1000... Esto está cambiando todos los años, pero el número de bienes considerados patrimonio suman 1052 en este año. Y ven ustedes la distribución por continentes. Ya en esa distribución ven que Europa y Norteamérica suman 498, aunque como vamos a ver, Norteamérica tiene una pequeña cantidad, sobre todo Estados Unidos tiene una pequeña cantidad, casi exclusivamente de patrimonio natural. De manera que casi la mitad, como el 40% de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad están situados en España, Francia, Italia, Alemania, países fuertes en patrimonio, no hay duda, en conservación de ese patrimonio en Europa Occidental. Pero esto tiene que ver también con el eurocentrismo de instituciones como la UNESCO y en general de la propia noción de patrimonio. Esto era mucho más grave hace 10 años. De 750, había más o menos hace 7 años, de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, había 320 en Europa. Y si bajamos un poco a África, ustedes ven que en la costa mediterránea hay una densidad interesante, pero en cuanto bajamos parecería que toda África fuera desierta. Hay muy pocos sitios señalados en rojo. Y pasemos ahora a América. Aquí vemos que también hay una condensación en el área andina, pocos lugares en Brasil pese al tamaño y la cantidad de población. Vamos a ver subiendo que es el área andina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, la que ha merecido mayores distinciones, y desde luego subimos y México es otro de los países que mundialmente están en primer lugar. Y cuando subimos a Estados Unidos nos asombra que ese país tan poderoso tenga tan pocos sitios reconocidos. Y esto tiene que ver con cuestiones muy diversas, desde luego con la historia mucho más corta que la de los países europeos, pero también con el comportamiento, por decirlo rápido, inestable que Estados Unidos ha
seguido en relación con la UNESCO y con los organismos internacionales, participando a veces más, a veces menos, dejando de entregar contribuciones, enojándose por ciertas decisiones de la UNESCO que consideraban impertinentes, en fin. Y lo que primero quisiera ver entonces es esta desigual distribución de los llamados bienes de patrimonio de la humanidad. Si podemos pasar a Asia. Desde luego hay una diferencia histórica de muchos siglos entre Europa y América, sobre todo América del Norte. En Asia vemos que hay zonas también donde hay una importante densidad: India, la zona este, China, Tailandia, Corea, un poco a la izquierda. Gracias. Pero aún siendo Asia tan significativa, teniendo tantos monumentos, tantos sitios destacados de la cultura material e inmaterial, tiene una densidad mucho menor que la que encontramos en los países europeos, sobre todo de Europa Occidental. Ahí tenemos otra gráfica que nos da idea de cuáles son los países más reconocidos: Italia, en segundo lugar China, España, Francia, Alemania. Como ustedes ven, de los 5 primeros, con la excepción de China, son europeos, de Europa Occidental. En sexto lugar México, con 34. Luego viene la India. Ustedes ven China e India, que son países con muchísimo más población que todos los demás, que están muy bajamente representados. Y así pueden ir viendo cómo los países latinoamericanos van apareciendo tardíamente en esta gráfica, muy reducidos. Y esto desde luego ha dado lugar a muchas discusiones acerca de los criterios empleados para consagrar o desconocer como patrimonio de la humanidad sitios de gran valor histórico, de mucha importancia para las poblaciones locales. Y esto tiene que ver con un problema de conceptualización. El programa de Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO lo inició en 1972, con el propósito, decían, de auspiciar la preservación de sitios históricos. Y sobre todo sitios que tuvieran un carácter excepcional. ¿Cómo justificaban esa excepcionalidad? En un primer momento prevaleció la valoración estética, por su belleza, por su significado, su armonía, etc. Luego se vio en ciertos trabajos críticos de análisis del programa o en reacciones de los países desconsiderados, discriminados, que esa valorización estética estaba centrada en las ideas de arte moderno de la Europa occidental y no atendía a otras concepciones de la belleza, del valor estético, del arte, propias de otras culturas, de las culturas populares, pero también de culturas étnicas, regionales, que se habían comportado históricamente a través de muchos siglos con una gran creatividad, pero con criterios de valoración o de presentación, de exhibición, muy distintos de los de la estética moderna europea o euro-norteamericana. Entonces se siguió después con otro criterio que fue el de la autenticidad. Tienen que ser sitios no impostados, no falsificados, no alterados, sino que sean auténticos. Como
habitantes y viajeros por México, sabemos bien las dificultades que de inmediato plantea esto. ¿Qué hacer con la autenticidad cuando tenemos algunas de las principales iglesias coloniales de México construidas sobre sitios precolombinos que han sido aplastados, maltratados, no totalmente ignorados, porque ya el hecho de haber elegido el mismo sitio por parte de los colonizadores indicaba a conferirles una importancia, un significado fuerte, pero sí cómo tomar la decisión cuando encontramos este tipo de superposiciones, de mezclas, de hibridaciones entre patrimonios culturales de distintas épocas. De manera que la idea de autenticidad, que está desde hace décadas en crisis en la antropología y en otras ciencias sociales, tardó más en entrar en crisis en las políticas de patrimonialización. Un tercer criterio, después de la valorización estética, la autenticidad, cuando se evidenció el eurocentrismo de esta clasificación, esta valorización, fue tratar de atender al pluralismo cultural y reconocer que hay distintos modos de hacer cultura, de monumentalizarla, de pasarla de generación en generación, y también reconocer que no es solo la cultura monumental, como fue en las primeras declaraciones de patrimonialidad de la humanidad, la que debe ser reconocida, porque en esa concepción los barrios populares, las ciudades no tan conocidas, que no habían entrado en el circuito turístico o en otras formas de consagración mediática, no eran admitidas en este patrimonio, no eran ni siquiera consideradas. Ustedes saben que además el procedimiento es muy peculiar porque los países, los estados nacionales deben postular sitios para patrimonializar ante la UNESCO, justificarlo en un expediente que tiene que estar muy bien argumentado, y luego eso va a ser tratado por comisiones de expertos, más bien funcionarios. Rara vez hay antropólogos, arqueólogos, especialistas en cultura popular, pero, y vamos a hablar un poco de esa inconsistencia de los criterios enseguida, pero sí es tratado finalmente por la Asamblea General de la UNESCO, en la que efectivamente, como hay muchos países de todos los continentes, coexisten criterios muy distintos, regímenes políticos enfrentados, algunos democráticos, pero muchísimos no. Y entonces esa diversidad de criterios de representatividad, de legitimidad, de formas de conservación, de salvaguarda, influye sin duda en que se elijan unos u otros no. México ha sufrido algunos rechazos, por ejemplo, la gastronomía mexicana, que ahora sí está reconocida en su primera postulación, no hace muchos años, fue rechazada. Parece que había algunos problemas de elaboración del expediente. Después, si tenemos tiempo, hablamos un poco más de algunas cosas no muy claras que hay en torno de los pedidos, lo que se reclama como formación de un expediente con consistencia para ser tratado. Pero en todo caso, lo que quisiera destacar ahora es esta variedad de criterios que se han ido cambiando en pocos años, en menos de 50 años, la persistente centralización en Europa Occidental de los bienes declarados como más valiosos y la dificultad de dar consistencia a estas nociones clave de la declaración, que son la idea de un patrimonio mundial y de obras de valor universal sobresaliente. Tuve oportunidad de participar en 2005 en un comité formado por la UNESCO, unos 15 expertos de diferentes países, hay antropólogos, sociólogos, un semiólogo italiano, Paolo Fabri,
un arquitecto finlandés, en fin, varias profesiones, en que nos pidieron justamente que para tratar de superar esta inestabilidad en los criterios que se venían usando para definir patrimonio, tanto material como inmaterial, discutiéramos los conceptos, las nociones que se habían ido manejando. Y las dos más discutidas fueron precisamente estas: patrimonio mundial y valor universal sobresaliente. ¿Qué convierte en patrimonio de la humanidad bienes locales tan heterogéneos como Tiahuanaco en Bolivia, las cuevas de Altamira, el Taj Mahal en la India, la ciudad de Brasilia o la gastronomía mexicana, y también a decenas de bienes situados en Albania, El Salvador, Kazajistán, Sri Lanka, poco visibles en la desigual información y distribución geocultural del valor? Esa diferencia ocurría porque su excepcionalidad patrimonial era menor o porque no habían invertido en su fama ciertas religiones, las olas predominantes del turismo y de la comunicación mediática. Hicimos un informe sobre estos problemas que pues no tenía valor ejecutivo, esto tenía que pasar a la Asamblea General, hubo mucha discusión. Y el otro problema, además de la dificultad de encontrar, como estoy planteando con estas preguntas, criterios compartidos por todas las sociedades, el otro problema era excepcionales en relación con qué y cómo lograr que sean valorables por todas las culturas, esos y muchos otros que mencioné que son de muy diverso carácter, monumentales, locales, de la vida cotidiana, materiales, inmateriales, etc. ¿Cómo lograr que sean valorables por occidentales y orientales, por las élites y los sectores populares, por naciones ricas con más recursos y personal calificado para construir y preservar sus edificios, y de naciones pobres sin instituciones para guardar su memoria o saqueadas en las guerras? Los estudios realizados por ese grupo de expertos de la propia UNESCO muestran que las sucesivas correcciones de este programa no han evitado discriminar a los más débiles o menos reconocidos por las instancias mundiales, y el papel decisivo ha estado en quienes controlan la acumulación económica, el poder interpretativo y la difusión mediática, ya sea analógica o digital. Todo esto nos conduce a la necesidad de problematizar la noción de patrimonio, no tomarla como algo de por sí valioso, sagrado, como se ha pretendido atribuir al patrimonio. Puede haber patrimonios a los que se declare como sagrados, por lo menos por la propia cultura, sobre todo si son de carácter religioso. Vamos a discutir después esta noción de sacralización, pero no tiene por qué ser sagrada la lista de patrimonio establecida por un organismo tan complejo, con tantos conflictos contenidos adentro como en la UNESCO. Entonces, llegamos a dos problemas a los que quisiera referirme con un poco de detenimiento. Uno es los cambios en la definición de lo que podemos entender por patrimonio material e inmaterial. Otro es el de los cambios en la noción de riesgo, patrimonio y riesgo. Y como consecuencia de esa discusión, ver si podemos arribar a algún tipo de redefinición de lo que se podría entender por patrimonio. Sin duda, si preguntáramos a muchos expertos en el mundo lo que piensan sobre este programa de la UNESCO y recogiéramos la cantidad de críticas que se han ido reuniendo, una pregunta que se impone después de esa exploración es: ¿ustedes creen que debe existir un programa de patrimonio de la humanidad? ¿O es mejor cerrarlo, usar el dinero en otra cosa? ¿No? Les digo, es una reacción brusca porque sabemos que muchos de estos sitios que han sido, estos 1052,
se han salvado de ser maltratados, de ser descuidados, por el hecho de que la UNESCO los haya declarado patrimonio mundial. Esto ha fomentado en muchos casos que los gobiernos se sientan en la obligación de invertir más dinero en su preservación, su cuidado, en relacionarlos con las comunidades locales o nacionales y difundir ese conocimiento. Pero también, hay que decirlo, la problemática actual del patrimonio está hecha no solo de estos logros que han existido y que justifican o hacen al menos preguntarse con mucha seriedad cómo hacer para sostener un programa consistente de salvaguarda y continuidad del patrimonio, sino también es un programa, el de la UNESCO, que está erosionado por muchas situaciones de pérdida del patrimonio. Pérdidas que han ocurrido por muchas razones, por guerras, de luego vamos a ver algunos ejemplos recientes, y también porque al consagrarlo como patrimonio de la humanidad se atrae el turismo, se fomenta la urbanización, llegan las televisoras y quieren filmarlo todo el tiempo, más allá de que se pueda hacer o no, y al proyectar esas filmaciones en todo el mundo atraen turistas de todas partes. Entonces, estos fenómenos erosionadores que estuvieron en el origen del programa de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, cómo contrarrestar estos efectos erosionadores destructivos. A su vez, el propio programa genera la réplica, la reproducción y ampliación de esos factores negativos. Quisiera que mostráramos ahora una serie de imágenes. Esta es una página del País de hace pocos días, donde se analiza cómo la decisión de Gran Bretaña de separarse de la Unión Europea reactivó un tema que periódicamente vuelve, y es cómo restituir los frisos del Partenón a su edificio original. ¿Todos ven la leyenda que está abajo? La antigua ciudad de Palmira, en Siria, patrimonio de la humanidad desde 1980, destruida en mayo de 2015 por el Estado Islámico. Un museo de sitio en Palmira. Las ruinas de Alepo, una de las ciudades sirias más antiguas considerada patrimonio de la humanidad. La Catedral de los 40 Mártires en Alepo, antes del bombardeo y después. Los Budas de Bamiyan, Afganistán, del siglo VI, destruidos en marzo de 2001 durante el régimen talibán. El templo de Angkor Wat en Camboya, en deterioro por el turismo masivo. En 2013 viajaron al lugar más de 2 millones de personas. El paisaje cultural del Valle de Elba, en Dresde, Alemania, dejó de tener valor de patrimonio en 2009 por construirse un puente en su centro. La ciudad de Potosí, en Bolivia, declarada patrimonio en 1987, pero en junio de 2014 fue declarada en peligro debido a la actividad minera incontrolada que tiene lugar en el Cerro del Rico. Y esta es un anexo, es una historia que de la que ha vuelto a hablarse en esta semana. Tiene antecedentes. John Lennon
había declarado en algún momento que los Beatles somos más famosos que Jesucristo. Una de las consecuencias fue que estaban por hacer un viaje a Estados Unidos, una gira, y muchos fundamentalistas bíblicos reunieron los discos de los Beatles y los quemaron. O sea, también en Occidente tenemos fundamentalismo, tenemos destrucción. Es otro tipo de patrimonio, desde luego, no ha sido declarado por la UNESCO. Y esto es la exhibición que hizo unos años después John Lennon, en 1966, de una sábana que humorísticamente, irónicamente, la dibujó para, en cierto modo, burlarse de ese emblema de la cristiandad. Creo que estos pocos ejemplos dan suficiente idea de los distintos tipos de riesgo que puede tener diferentes clases de patrimonio y de la necesidad de tomar en cuenta esto, el mundo en que vivimos, la altísima conflictividad que se va acentuando, para repensar qué entendemos por patrimonio y qué podemos hacer. Tomemos un momento el tema de la definición. Un especialista español, Antonio Ariño Villarroya, sintetiza bien lo que él llama la triple deriva que ha experimentado la noción de patrimonio. Dice, pasamos desde el concepto clásico de monumento hasta el de bien cultural, desde los bienes tangibles a los intangibles y a los testimonios vivos, y desde una visión insularista hasta la confluencia entre patrimonio natural y patrimonio cultural en el marco de la sociedad de riesgo. Pero a su vez, varios documentos de la UNESCO nos muestran cómo ha cambiado la noción de riesgo, de patrimonio de riesgo. Un momento clave fue la declaración hecha por la UNESCO en su reunión en México en 1982, cuando se sentaron las bases de la Convención sobre el Patrimonio Inmaterial que se proclamaría unos 20 años después. En ese momento destaco dos puntos, uno que tiene que ver con la definición y otro con los peligros en esa declaración. El patrimonio cultural de un pueblo, dice la declaración de la UNESCO, comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Ustedes ven, es una definición por acumulación que en principio no jerarquiza, trata de poner todo más o menos en un nivel horizontal, pero ¿cómo hacemos para manejar esta diversidad? Porque efectivamente la UNESCO recibe propuestas de declarar patrimonio en todos estos campos de la cultura y tiene que seleccionar cuáles va a priorizar, a cuáles le va a dar apoyo económico, cuáles van a recibir esa consagración moral, que quizás es el aspecto más importante de lo que la UNESCO ofrece. Y también la noción de peligro ha cambiado. Dice la misma declaración de México de 1982
El patrimonio cultural ha sido frecuentemente dañado o destruido por negligencia y por los procesos de urbanización, industrialización y penetración tecnológica. Hasta aquí repiten lo que desde 1972, cuando se inicia el programa, habían señalado como justificación para ocuparse de salvaguardar el patrimonio. Pero más inaceptables aún son los atentados al patrimonio cultural perpetrados por el colonialismo, los conflictos armados, las ocupaciones extranjeras y la imposición de valores exóticos. Todas estas acciones contribuyen a romper el vínculo y la memoria de los pueblos con su pasado. La preservación y el aprecio del patrimonio cultural permite entonces a los pueblos defender su soberanía e independencia y por consiguiente afirmar y promover su identidad cultural. Varios antropólogos han analizado este discurso y dicen, acá hay demasiadas historias de la humanidad mezcladas. Porque se dice que el patrimonio establece vínculos y una memoria de los pueblos con su pasado, como si el patrimonio solo tuviera que ver con la tradición, con lo que viene del pasado, y por lo tanto, como sobre todo en las primeras etapas del programa se hizo, hay que preservarlo tal cual lo encontramos. No tal cual es porque sería muy pretencioso, aunque a veces se ha dicho, cuando tenemos un templo católico sobre un templo precolombino u otro tipo de combinación. Pero tenemos también esta idea de que si preservan y aprecian el patrimonio cultural, los pueblos defenderán mejor su soberanía e independencia, una idea moderna, ilustrada, en buena medida occidental. Y por consiguiente afirmar y promover su identidad cultural, o sea, relacionan también con el pasado y con la identidad. Si ponemos todo junto, parecería que la identidad solo tiene que ver con el pasado, o predominantemente con el pasado. Con el tiempo se fue hablando también de los peligros para la conservación de la cultura inmaterial. Una vulnerabilidad distinta debida mucho más a conflictos, cito, conflictos de intolerancia, comercialización excesiva, urbanización incontrolada o empobrecimiento de zonas rurales. Un antropólogo español, Manuel Gutiérrez Esteves, especialista en América, que ha trabajado con mucho trabajo de campo en México, sobre todo en Yucatán, en Perú, conoce muy bien nuestro continente, hace un análisis que no está publicado todavía, yo creo que va a aparecer en una revista, me lo mandó hace pocos meses porque lo presentó en una reunión en España, se llama Consideraciones etnográficas sobre el patrimonio mundial de la humanidad. El autor es Manuel Gutiérrez Esteves. Y él hace una afirmación muy fuerte, pero que me parece que hay que tomar seriamente en cuenta. Dice, la definición de patrimonio de la UNESCO no es una noción académica, sino política administrativa. No tiene consistencia científica, no tiene valor científico, está motivada por procesos político-administrativos de la UNESCO, de los gobiernos nacionales, que quieren ocuparse del patrimonio, hacer algo, porque son presionados para que lo hagan, y tienen que tomar ciertas decisiones operativas, pragmáticas, pero que no tienen sostén suficiente en la investigación etnográfica. Y en este trabajo, Manuel Gutiérrez Esteves hace una comparación magnífica, se los puedo mandar después escaneado para que ustedes puedan tenerlo, porque él hace primero un análisis discursivo de los textos y la política de la UNESCO y cómo ha ido cambiando, y después toma 6 casos etnográficos. O sea, ¿qué es lo que la etnografía ha dicho sobre sitios en América, 3 en América, 3 en España, que han sido declarados patrimonio de la humanidad? Y muestra que la argumentación que está en los expedientes en las que se pide declarar patrimonio de la humanidad
tiene muy poco que ver con lo que la etnografía nos ha informado de qué sucedió ahí y qué sentido tiene para esas comunidades. Les leo nada más un párrafo de la conclusión, después les mando este texto para que lo tengan completo. Dice, una de las dificultades mayores es la contradicción entre las intenciones conservacionistas declaradas, los elementos culturales que se dice proteger, que no existen en la realidad social. No existen los términos y con la significación que se les atribuye. Lo que se pretende conservar no es lo que hay. Ni los palabreros wayuu son unos modelos universales para la paz social, que era lo que argumentaba el expediente, y él ha dado ahí citas etnográficas para justificarlo. Ni los palabreros wayuu son unos modelos universales para la paz social, ni las celebraciones del Día de Difuntos son propiamente indígenas, ni los calaguayas son sabios ancestrales amenazados. Tampoco parece creíble considerar a los castells catalanes como un instrumento de integración social y cultural, o a los patios cordobeses como sinónimos de pasión, comillas, y desarrollo sostenible, o menos aún admitir que la dieta mediterránea eleve los alimentos a la categoría de lo sagrado. Es decir, en todos los casos que hemos visto, con algo de detalle, se produce un falseamiento oportunista de la realidad demográfica. Yo quiero sugerir, en ánimo de definición, de precisar cómo podríamos acercarnos de un modo más riguroso al asunto, la utilidad que puede tener hacer con el patrimonio algo que han hecho algunos sociólogos del arte. Ustedes saben que definir el arte no es tarea fácil, no hay ningún consenso universal. Es parte del problema que tenemos cuando se valoriza estéticamente el patrimonio con criterios que corresponden a culturas diferentes, que se subordinan a concepciones educativas. Hay algunos sociólogos, por ejemplo una socióloga francesa, Nathalie Hennick, que dice la pregunta no es qué es el arte, sino cuándo hay arte. ¿Qué conjunto de condiciones tienen que reunirse? Condiciones museográficas, de valoración estética, de expertos, de mercado, etcétera, mediáticas, para que algo sea declarado arte, sea valorado como tal. Quienes estén más informados del arte contemporáneo saben la enorme divergencia que hay. A mí me parece que este mismo criterio lo podríamos aplicar al patrimonio. La pregunta central no es qué es el patrimonio, sino cuándo el patrimonio. ¿Qué condiciones deben reunirse para que algo pueda ser patrimonializado? Claro, esto en cierto modo desplaza el problema, pero no lo elimina, porque si decimos para que algo sea patrimonializado, tenemos que tener alguna idea de qué es patrimonio. Y aquí podemos hacer algunas precisiones que me parece que vienen de la bibliografía más contemporánea del siglo XXI. La primera es que la dimensión patrimonial es una construcción social. Lo patrimonial no consiste en rasgos o propiedades intrínsecas de los objetos, sino en el valor que les atribuyen ciertos sujetos. Estados, organismos internacionales, profesionales de la arqueología, la historia y la antropología, el turismo o las industrias culturales. No es que el objeto no importe, pero no es porque digamos la ciudad de Brasilia es hermosísima, es muy valiosa, con ese conjunto de objetos que forman la ciudad, o tal monumento, o tal tumba, sino por la construcción social que se hace respecto de esos, por parte del Estado, de los medios, etc., y que lleva a patrimonializar. Entonces la dimensión patrimonial en ese sentido es una construcción social. Segunda observación, quienes patrimonializan no son sujetos aislados, sino en situación de interculturalidad.
Y aquí entramos en conflicto con esa definición de la UNESCO que veía el patrimonio como la relación de los pueblos con su pasado. Puede haber eso y puede no haberlo. Puede ser un patrimonio que es muy significativo, un conjunto de bienes o de fiestas o de actividades culturales que son muy significativas para una comunidad local, nacional o regional, pero no necesariamente porque tengan relación con un pasado prestigioso, sino porque hoy organizan, dan sentido a la vida. Y ese sentido de la vida cada vez se construye menos por autorreferencia, la relación de un pueblo con su propio pasado. Eso entra en relación con las múltiples otras culturas con las que estamos interactuando. Es muy difícil decir qué es lo mexicano, si es que es posible responder a eso, si es que esa pregunta tiene sentido, como yo pienso que tampoco tiene mucho sentido preguntarse qué es lo brasileño, qué es lo francés. Pero en todo caso, si intentamos aproximarnos a una respuesta, es muy difícil hacerlo si solo pensamos en lo que ocupa el territorio llamado México, cuando tenemos 11 o 15 o 20 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Y eso está relacionado con una historia de interacciones que sigue viva, transformando y que se va a seguir transformando. Entonces, la relación de los pueblos con su pasado es importante, o puede ser importante, no taxativa fatalmente, pero debe ubicarse en forma dinámica dentro de una interculturalidad contemporánea. Las culturas que intervienen como agentes patrimonializadores son culturas estatales, culturas comerciales, mediáticas, turísticas, que tienen distintas ideas del patrimonio y que disputan el sentido conflictivamente. Pero además tenemos las más antiguas todavía disputas entre sociedades y culturas étnicas, nacionales y regionales que se han incentivado en los procesos de globalización. Por eso toda definición de patrimonio debe ser intercultural, no predominantemente por su relación de representación de una identidad, sino por su ubicación e interacciones y por la capacidad de agencia de quienes enarbolan un bien como patrimonio. Los bienes deben ser analizados y valorizados en relación con sus usos y reinterpretaciones. Y cuando decimos usos y reinterpretaciones, estamos hablando del aspecto inmaterial del patrimonio, de todos los patrimonios, aún los más rotundamente materiales, como son las iglesias, los palacios. Y que pueden ser usados de muchas maneras. Los visitan o no los turistas, se siguen usando para ceremonias religiosas o no. Entonces, los usos de los bienes forman parte del bien. Esto, digamos que si lo trasladamos a la lingüística, es algo bastante obvio para cualquier lingüista contemporáneo que no solo analiza la sintaxis y la semántica, sino la pragmática de la lengua. Y esto es importante en la medida que también las lenguas son consideradas patrimonio. El aspecto inmaterial del patrimonio es indispensable para que los bienes tengan significado. Por lo tanto, la cuestión de qué patrimonio material, qué es inmaterial, es una cuestión que parcialmente puede plantearse, pero conviene tener en cuenta que también los bienes más rotundamente materiales tienen usos, tienen aspectos inmateriales en su desenvolvimiento histórico y actual. Para comprender y establecer esa multiplicidad de sentidos, para darle una organización coherente, para trabajar con las interacciones conflictivas en que se disputan sentidos, necesitamos etnografías de los usos interculturales. Es por eso que traje el ejemplo del texto de Manuel Gutiérrez Esteves, porque me parece que hace un muy buen ejercicio. Se nos proponen como patrimonio estos bienes, o han sido ya declarados patrimonio. A ver, veamos qué dice la etnografía sobre esto. ¿Qué dice el expediente y qué dice la etnografía?
Y si vamos a hacer un nuevo expediente, tratemos de compatibilizarlo con lo que las descripciones más científicas nos pueden informar. Para ir desembocando en algunas frases finales, volvemos a la pregunta: ¿sirve todavía el patrimonio cultural? ¿O la noción de patrimonio cultural? ¿O las listas de patrimonio? ¿Qué políticas tienen sentido en 2016? Yo creo que sí sirve tener listas de patrimonio, sí sirve tratar de salvaguardarlo, protegerlo, usarlo, con varias condiciones, y las menciono brevemente para que sigamos conversando. Una, la que quisiera extenderme un poquito más, la sintetizaría diciendo: considerar los patrimonios no como monumentos, sino como repertorio. Y aquí quiero traer un ejemplo, mejor dicho, no un ejemplo, sino un enfoque, una manera de ver el asunto, que surge de un libro de dos grandes antropólogos contemporáneos, Howard Becker y Robert Fowler, que escribieron un libro que está en español, que se llama El jazz en acción. Becker y Fowler son importantes antropólogos, pero también son jazzistas, son músicos. Y en un momento decidieron hacer un estudio etnográfico de cómo se comportaban los jazzistas, los músicos que tocan jazz, que trabajan en bares y fiestas, es decir, sitios donde descubren que tienen que actuar en una variedad de piezas que no siempre conocen con anticipación. Pueden tocar juntos con poco o ningún ensayo y con un mínimo de música escrita para orientarse. Creíamos tener una respuesta simple, pero certera. Son capaces de hacerlo porque saben la misma música, las mismas canciones. Pero eso no era cierto, no todos sabían las mismas canciones. Muchos de ellos conocían varios temas en común, pero muchos otros no sabían tal canción o tal otra, y el músico que confiara en que todos pueden tocar algo correría el riesgo de cometer un gran error. ¿Cómo crean los músicos una actuación si no pueden confiar en que todos sepan un repertorio común? La actuación proviene tanto del inventado como de lo ya sabido. Prestamos atención al continuo proceso de ajuste mutuo a través del cual comparten fragmentos de conocimiento que se combinan para producir una actuación suficientemente buena para la ocasión y sus participantes. Al igual que cualquier otra actividad que varias personas emprenden juntas, lo que hacen los músicos de jazz no es aleatorio ni desarticulado, pero tampoco totalmente fijo y predecible. Las proporciones varían de un momento a otro y de un lugar a otro, pero las actuaciones siempre mezclan las dos cosas. Y los términos de la mezcla no son una simple aplicación de maneras conocidas de llegar a un acuerdo, sino más bien una creación del mundo. Si ustedes leen el libro van a ver que Fowler y Becker no llegaron a esa certeza a través de un razonamiento teórico, ni deduciéndola de compromisos estéticos, filosóficos, sociológicos anteriores. Fue mediante la observación directa. Dicen ellos: lo que hemos descrito no es lo que pensamos que los músicos deberían hacer, ni lo que desearíamos que hicieran, ni lo que harían si estuvieran haciendo las cosas bien de acuerdo con algún criterio. En cambio, hemos descrito lo que hacen, según pudimos verlo, registrarlo y entenderlo. Por lo tanto, en última instancia, la pregunta que hemos respondido no es la que tenemos al principio, sino la que aprendimos a formular al avanzar en nuestro trabajo. ¿Cómo hacen los músicos para combinar saberes parciales de manera de crear una actividad colectiva suficientemente buena para la variedad de gente involucrada en el evento? A través de esta observación, dispuesta a dejar lo que habían aprendido en teorías que ellos mismos enseñaban en universidades, llegaron a darse cuenta de que muchos no músicos que se ocupan de otras prácticas, y ellos han estudiado cómo se ocupan algunos de curar, los médicos, cómo se ocupan otros de robar o de drogarse, dice: los que se ocupan de otras prácticas, en vez de actuar ejecutando rutinariamente un programa que todos sus colaboradores conocen,
están alertas cada día a lo que están haciendo otros y ajustan continuamente su acción según lo que van oyendo y viendo. Más que descubrir leyes que existirían antes de que los miembros de un grupo actúen, más que sociedad y cultura como algo ya instalado, encuentran repertorios para usar, complicaciones, conflictos, deslices, como ocurre cuando diversas personas tratan de hacerlo juntas. Yo creo que esto es perfectamente aplicable al patrimonio. Si pensamos el patrimonio no como algo congelado, embalsamado de una vez para siempre, sino como un conjunto de edificios, situaciones, fiestas, comportamientos, maneras nuevas de hacer las fiestas, como un repertorio de comportamientos sociales y culturales que la gente va combinando y nos ponemos a ver qué es lo que realmente hace, nos vamos a sorprender. Y no vamos a tratar de embalsamar como patrimonio algo que sucedía hace 200 años, quizá recriminando como a veces hacen los antropólogos y los folcloristas, ¿por qué ustedes se apartaron de la tradición? Sino aceptando que lo que están haciendo es lo que ellos quieren hacer. Pero claro, esto no quiere decir que todo lo que hacen haya que aplaudirlo. Tal vez nos preocupemos porque lo que están haciendo es incorporando elementos que vieron en la televisión, en el cine, cuando viajaron a Estados Unidos. Pero a lo mejor también eso es parte de su patrimonio. Y tenemos que pensar que incluso puede ser patrimonio que merecería ser llamado popular, si se trata de sector popular. Entonces, me parece que esta idea de repertorio más libre, más flexible, del que tomamos, trabajando con varios repertorios a la vez, como todos hacemos, si sabemos varias lenguas, con varias lenguas, pero si no, sabiendo que en la colonia donde vivo y en la Secretaría de Cultura y en otros lugares, tengo que actuar de manera distinta, porque los repertorios son diferentes. Entonces, una primera consideración es que los patrimonios no deben ser tomados como monumentos, sino como repertorios. Una segunda es aceptar los patrimonios como posicionamientos interculturales. Me gustaría aquí citar una frase de un gran filósofo francés, Maurice Merleau-Ponty, que en un artículo sobre Lévi-Strauss decía que la tarea de la etnología no es describir un objeto particular, sino construir un sistema de referencia general en el que puedan encontrar cabida el punto de vista indígena, el punto de vista civilizado y los errores de uno a propósito del otro. Construir una experiencia ampliada que se convierte en principio accesible a hombres de otro país y de otra época. Esto lo decía en 1960. Vivimos en un mundo de densa interculturalidad, de conflictiva interculturalidad. Y cuando nos preguntamos qué hacer con un patrimonio nacional, popular, étnico, etc., tenemos que pensar que vamos a poner ese patrimonio a interactuar con otros y que ya quizá está interactuando, porque parte de esa comunidad viajó a Estados Unidos, porque parte de esa comunidad fue visitada por turistas y se relacionó con ellos, se los dio artesanías o los invitan a la fiesta. Un tercer asunto es diferenciar entre el agente activador del patrimonio y la comunidad imaginada. Varios de los textos que uno encuentra en años recientes sobre el patrimonio cultural de la humanidad, la política de la UNESCO, se asombran de que se haya aplicado esta idea de Benedict Anderson de que la nación es una comunidad imaginada, extendiéndola, estirándola tanto como para pensar que la humanidad puede ser una comunidad imaginada. Es deseable. Yo creo que debemos aspirar a sentirnos todos legítimamente humanos. Pero el mundo que vivimos de destrucción nos muestra la enorme dificultad de convivir con nuestros vecinos y aún con los que están en continentes lejanos. Entonces, en parte, la idea de patrimonializar, de proteger, de salvaguardar y de comunicar es la idea de cómo habitar la interculturalidad, dónde nos posicionamos. Y aquí creo que conviene tomar cierta distancia
de las visiones que, como señala el texto de Merleau-Ponty, podemos llamar indígenas. Las visiones que dicen, lo que dice el propietario del lugar, el que siempre lo habitó, esa es la verdad. Sin tomar en cuenta que hay otros que lo van a ver de otra manera y que en realidad tal vez no hay nada que pueda llamarse la verdad, pero lo que sí está sucediendo, si queremos entender lo que está sucediendo en la interacción entre los indígenas, los turistas, el Estado, los medios de comunicación, etc. Hay una cuestión en esta misma línea de pensamiento un poco más complicada y que quiero traerla ya para ir terminando, y que está en el texto muy estimulante, se lo puedo enviar también, de Mauricio Montenegro, un antropólogo colombiano de la Universidad Central de Colombia, que se titula La patrimonialización como protección contra la mercantilización. Paradojas de las sanciones culturales del igual y lo diferente. Y él analiza la retórica religiosa que ha venido asociada a las políticas de patrimonio. Son bienes sagrados, no hay que profanarlos, hay una serie de metáforas tomadas en los textos. Y él dice, realmente ese es el discurso que necesitamos. Y dice, tomamos en serio que el discurso que prevalece hoy es el de una retórica económica. Y veamos qué podemos hacer con eso. Los esfuerzos por justificar la necesidad de conservar el patrimonio material y inmaterial se han situado insistentemente en el plano moral y privilegian incluso el uso de analogías religiosas, palabras como sacrilegio aparecen de forma constante como invectivas contra la desaparición de la información radical del uso inadecuado, comercial, del patrimonio. Pero la secularización de la cultura, defendida a su vez como una suerte de liberación, hace cada vez más problemáticas estas analogías religiosas. Hoy, dice él, lo más eficaz, tanto retórica como prácticamente, es acudir a analogías económicas. Y hacerlo sin salir nunca del plano moral. He ahí el truco. Este cambio significativo en los argumentos de defensa del patrimonio, que de hecho empiezan a pensarse más como negociaciones, no como defensas radicales, puede deberse también a la escalada de economías culturales como el turismo etnológico, ecológico y arqueológico, y la institucionalización cada vez más fuerte de la economía de intangibles, derechos de autor, patentes, el llamado know-how, etc. Bueno, lo traigo como una aproximación, yo haría muchos matices a esta afirmación, pero me parece muy sugerente esta idea de no quedarnos en la defensa del patrimonio. Pensar que también es un área de negociación. Si estamos de acuerdo en que muchísimos de los patrimonios, incluso de la lista de la UNESCO, son lugares de interacción intercultural, tenemos que entenderlos como lugar de negociación, como lugar de transacciones entre todos los actores que están interviniendo. Podemos poner vallas, podemos limitar el número de visitantes, podemos, por ejemplo, por razones tan atendibles como no perjudicar la calidad del bien, del monumento, del cuadro, lo que sea. Pero siempre va a haber formas que vamos a percibir como invasivas. Y quizá la mejor política no es la defensa. Dejemos eso, quizá la política más inteligente es negociar, es interactuar. Pero claro, hay que posicionarse para ser fuerte en la negociación, para saber en nombre de qué estamos negociando y defendiendo. Pero no se trata de bajar las defensas, sino de ver cómo hacer más operativa el beneficio nuestro, el beneficio de los principales gestores y activadores históricos del patrimonio, habitantes de ese lugar,
ver cómo movilizar las interacciones para que sea beneficioso para ellos. Bueno, yo me detendría aquí, creo que he sido muy breve en algunas afirmaciones, es posible que ustedes quieran discutirlas o hacer algunas intervenciones a partir de la propia experiencia. Tenemos inalámbricos, pero parece que son terribles, entonces si no, con la voz y que les respondan los otros. Sin miedo. Edna, A ver, es Edna. buenas tardes. Muchas gracias, doctores. Creo que fue un honor tenerlo por aquí todo en este espacio. Es necesario espacios de este tipo para nosotros los trabajadores. Pues esa es un poco la materia de trabajo. Sin embargo, tengo una pregunta muy concretita en esta última reflexión a la que nos lleva para poder definir este espacio de negociación, el patrimonio como espacio de negociación. Yo tendría la duda de si al turismo se le puede definir como un actor con el que se pueda negociar, en tanto es la visión que se está dando para muchos de estos espacios de protección del patrimonio, tienden más precisamente hacia ese objetivo de volverlo un espacio turístico. No sé si en esta dinámica se le pudiera dar ese valor al turismo como un sujeto con el que se puede interactuar y negociar. Gracias. Hace unos años nos tocó estar, pues no así muy cerca, pero sí trabajar en el contexto de cuando se hizo el expediente para lo del Día de Muertos y la propuesta que se hizo en la dirección. Y fue muy interesante cómo en algunos espacios pues se fueron recopilando la forma de cada pueblo indígena o cada región del país celebraba el Día de Muertos para hacer la propuesta que a final de cuentas pues fue una propuesta de la Dirección General. Y en todo lo que usted platicaba yo me puse a pensar y me puse a acordarme de cosas que pasaban y que eran parte de como las dudas o las cosas que teníamos nosotros de si esto era parte o podría ser, ¿no? O sea, algunas de las precisiones que se tenían que hacer. Y bueno, en general yo me acuerdo que se veía como por estado, por unidad regional y anduvimos trabajando en ese sentido. Y afortunadamente pasó, pero como que usted platica como la otra cara de la moneda y se me hace como muy raro el hecho de que todavía es hora que no se pongan como de acuerdo en qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Porque para nosotros era como muy claro que era lo que queríamos plantear y no era, por ejemplo, cosas como muy, ¿cómo le diré? Como el hecho de que fueran en el planteamiento de los altares, ¿no? En algunos estados que no tenían como mucho, yo soy de Chihuahua, que no tenían como mucha historia sobre qué era un altar de muertos, agarraban como cosas del sur y decían, esto es lo que debe ser un altar, ¿no? Y nosotros les decíamos, no, o sea, en unos estados es una cosa, en otros estados es otra, y hay mucha diversidad. Y entonces cuando íbamos nos invitaban mucho a escuelas y a lugares a dictaminar sobre altares de muertos, entonces nos decían, es que tiene que llevar incienso, es que tiene que llevar esto.
Y les decíamos, no, o sea, todo depende de qué estado es, de qué región es, bla, 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 ¿no? Entonces, como que también ahí les tratábamos de decir que no era tan cerrado el asunto, ¿no? Que no era tan, marcado y decir, esto sí es, esto no es esto, ¿no? Igual, después en una reunión sobre arte popular también discutíamos sobre lo del arte popular efímero y lo que eran las manifestaciones de cultura popular efímera o no, como el hacer las grandes esculturas que hacen en Guerrero, en Acapulco, en las playas, ¿no? Y nosotros les decíamos, sí, eso es parte de la cultura popular. Y a otras que decían, no, no es parte de la cultura popular. Entonces, como que ha habido un trabajo muy diverso dentro de nosotros también para definir qué es una cosa y es otra. Y cuando luego yo lo remito a lo que usted estaba platicando sobre las no consistencias en la UNESCO, dices tú, qué raro, o sea, como que a nosotros nos quedaba como más claro, ya estos todavía no les queda claro, que tiene que ver a lo mejor con lo que dice usted, que es la política, ¿no? Que son las cuestiones más bien políticas y no como la defensa que nosotros hacemos, aunque no sea parte de nuestra región, teníamos como una idea de qué era lo que era en cada caso, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jared Guerra. Soy asesor consultor de la Asamblea Constituyente en materia de asuntos indígenas. Y actualmente estamos trabajando en una iniciativa de ley que busque proteger los derechos de autor y la propiedad industrial de los pueblos indígenas. Todo esto partiendo de la idea del caso de Santa María Tlahuiziltepec en Oaxaca, de un supuesto plagio de un diseño, digamos, de un tejido, ¿no? Entonces, mi pregunta va en específico. ¿Puede figurar esta idea del patrimonio como un espacio de negociación y el repertorio para apuntalarse como materia de derecho constitucional, por lo menos aquí en la ciudad? Lo digo por una parte porque la comunidad indígena de ese pueblo de Oaxaca decía que la solución más fácil que le daban para ellos era, pues, ¿por qué no registran sus diseños como marcas? Y ellos decían que ellos no querían hacer una marca porque lo que está en juego es la idea de una tradición. Entonces, bueno, eso representa un gran problema, digamos, en términos jurídicos y legislativos, para ver cómo se plantea, digamos, el derecho de esa tradición, o más bien el derecho de tener una capacidad de tener una retribución o una protección sobre ese tipo de derechos. Entonces, me interesa mucho porque la noción de repertorio frente a la noción de monumento funcionaría en esa dinámica y sería muy amplia, pero ¿cuál sería como una estrategia para poderla aterrizar en ese tipo de discusiones sin que necesariamente caiga en la lógica política de los funcionarios que son más cuestiones administrativas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, contesto estas tres. Tres y después otras tres. La primera es si el turismo es un actor con el que se pueda negociar. Yo le introduciría algo. El turismo es un actor con el que se pueda no negociar. Hay casos en ciertos bienes patrimoniales que no suscitan un enorme atractivo turístico y se pueden mantener, cosificar las relaciones con el turismo. Pero el turismo es expansivo, trata cada vez de incorporar masas más amplias, de comercializar, etc. Y presiona a los gobiernos, a todos los actores sociales, incluso a las comunidades. Les ofrece algo, las tienta. Entonces, es un actor que debemos considerar seriamente. Ahora, se lo puede considerar de muchas maneras.
hay una visión ingenua que a veces prevalece, y que es que cuanto más turistas vengan a México, va a estar mejor el país. Y hay otra manera de verlo, que es ¿de dónde vienen los turistas? ¿Qué turistas nos interesan más? ¿Cuáles son las condiciones que les vamos a poner para circular por el territorio, para usar los bienes, para relacionarse con nuestras playas, con nuestras fiestas, con la naturaleza? Y creo que en eso hemos sido muy débiles. No sé cuál es la situación del presupuesto actual, pero hace pocos años que trabajé un poco el tema del turismo, de todas las secretarías del turismo era la que tenía menos presupuesto. No ha habido una atención sostenida y expansiva de la política turística a la medida del crecimiento de visitantes, de los usos turísticos que se han multiplicado. Y hay que pensar incluso en las muchas maneras del turismo, ¿sí? Sitios naturales que se pueden usar para el turismo de aventura, turismo lúdico, turismo mediático, o sea, no el que viene a visitar, pero el que sí va a ver la filmación y va a tener una idea del país o de ese lugar a través de las imágenes que se le muestran en otro país. Debería haber un papel más activo del Estado administrando eso. Recientemente, con el crecimiento del papel de la mercadotecnia y la visión empresarializada de la cultura en todo el mundo, se ha empezado a tener mucha preocupación por la marca, pues la marca España, la marca México. Cuando estamos hablando de la imagen, como acabo de hacerlo, es otra idea. No es la marca como hablamos de una marca de un chocolate o una televisora. Es una imagen como representación elegida, administrada por parte de los protagonistas de esa cultura. Entonces el turismo me parece un actor ineludible, pero al cual hay que ponerle condiciones, y para eso tiene que haber una política de Estado, como política cultural, como política simbólica, como política de gestión de las representaciones de la propia sociedad, que dice, bueno, somos esto, queremos que nos vean así, o si nos ven de otra manera queremos conversar de esa imagen, y vamos a hacernos cargo de cómo nos ven. Hay muchas maneras de relacionarse con la imagen, no con la marca. Con la imagen, de las representaciones de México a través del cine, de la literatura, de la televisión, de internet, y por supuesto viniendo a México y visitando. Deberíamos tener políticas mucho más activas. Me acuerdo cuando trabajamos sobre, y esto me da pie para la segunda pregunta sobre muertos, realicé el trabajo más extenso de campo que hice en México, que fue en Michoacán, en los años 77 y 81, y después volví en el 85, y después volví en 2002 también. Trabajé mucho en los años 80, sobre todo, con el Instituto de Artesanía de Michoacán. Llegamos a hacer incluso a pedido de ellos, un estudio sobre las máscaras y las fiestas tradicionales, y estuvimos de acuerdo en producir un libro, pero también en ese momento era un audiovisual. Hoy hablaremos de un video, otro dispositivo, pero en ese momento hicimos, además había muy pocos recursos, un audiovisual con transparencias, al que le dimos varios destinos. En primer lugar, ¿cómo lo hicimos? Interrogando sobre el sentido de las máscaras y las fiestas de las poblaciones, de la zona del lago, de la sierra. Vimos, y ahí adelanto algo de la Día de Muertos, las diferencias en la fiesta de muertos, que es una de las que más estudiamos,
entre lugares tan próximos como Tzintzuntzan y Janitzio, o la zona del lago, o un lugar más remoto como Patamban o Comucho en la sierra. Y tratamos de dar cuenta de esa diferencia y los distintos usos de máscaras, las danzas. Es un trabajo que lo hice con Amparo Sevilla, en el momento era una muy buena especialista en danzas y aportó muchísimo para entender eso. Hicimos dos versiones del audiovisual, una para las comunidades y otra para el Instituto de Artesanías de Morelia, donde se exhibía para los turistas que visitaban, para que entendieran cuando se relacionaban con las máscaras que se exhibían, que venían ahí, de dónde venían esas máscaras, qué sentido tenían en cierta ritualidad, en ceremonias específicas. Me parece que la tarea de los que estamos en la gestión cultural es hacer esta traducción, esta transacción, esta negociación entre los significados que les dan las comunidades y los significados que esperan encontrar los turistas y que quizás se puedan modificar si conocen qué pasa en las comunidades. Y quizás los que viven en las comunidades, fabrican las máscaras, puedan tener otra visión del sentido de su trabajo que quieren vender, no solo ponerlo en el baile, en la fiesta, si entienden cómo lo ven los turistas cuando visitan la fiesta o cuando compran la máscara. El Día de Muertos. Se preguntaba qué elementos son legítimos en un estado u otro, las diferencias. Y las diferencias son muchas. Yo no he visto el expediente sobre el Día de Muertos que se elaboró en México, tuve las referencias de este artículo de Manuel Gutiérrez, pero me pregunto, ¿por qué tenemos que sostener que es una fiesta solo indígena? Cuando es tan legítimo que sea indígena, o predominante indígena en muchas zonas, como que sea mestiza en muchas otras. Claramente en la Ciudad de México, que es muy importante la fiesta de Muertos, el Día de Muertos no es una fiesta indígena, es una fiesta de origen indígena con muchas relaboraciones mestizas. Y así de las que he visto en Michoacán, aún en zonas relativamente cercanas, hay enorme diferencia. ¿Por qué no declarar legítimas todas esas diferencias? E incluso legítimos los elementos nuevos que traen los otros, los visitantes, pero que sí son incorporados. Cuando hicimos ese audiovisual, en las fotos que tomamos, la fotógrafa fue Lourdes Loret, además una gran fotógrafa y una capacidad de meterse en lugares que a mí me daba una cierta aprehensión, porque parecía la agresión de la ritualidad, y tomó unas fotos espléndidas. Y hay fotos en que está la tumba, todo el ceremonial, la comida que se depositaba, la gente pasando la noche, y están también los que vinieron, venían y siguen viniendo en muchos casos de California, migrantes purépechas, que venían con su aparatote a grabar o con sus cámaras a filmar, y eso era parte del patrimonio. Ellos iban a tomar, a usar esas canciones que grababan, esas pirecuas, para llevárselas a California y escucharlas. Lograr una continuidad entre la experiencia excepcional de haber estado en Michoacán, en su tierra de origen, y después poder mostrárselas a otros en la California, ¿no? Entonces, ese proceso de interacción, de proyección, me parece que es absolutamente legítimo. No la tumba con sus flores, con su arreglo tradicional, nada más. Todo eso que está pasando además es parte, importa para la comunidad y para todos los que tengamos entender qué sucede ahí, ¿no? Entonces, lo mestizo también puede ser parte del patrimonio, y los cambios
pueden ser los títulos. Ahí tenemos una cuestión clave que es quiénes toman la decisión. Batallamos bastante en aquel momento los antropólogos que trabajamos en esto para que se rehicieran algunos folletos explicativos sobre la fiesta, el Día de Muertos, tomando voces de los que hacían los arreglos florales, de los que elaboraban las máscaras, de los que... no fue posible, pero era en la dirección del turismo que se redactaba en función de una visión más funcionarial, burocrática, muchas cosas. El tercer punto nos desplaza a otro lugar muy importante, que es el patrimonio como lugar de negociación y como repertorio respecto de los problemas de propiedad intelectual, de artesanías o música. Es un gran tema y me alegro que lo estén considerando en relación con la Constitución. Nos falta muchísimo por hacer en México, en América Latina. Solemos estar ausentes en la OMPI, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en la UNESCO, incluso cuando se trata de propiedad intelectual y en otros escenarios. Tenemos a veces poco para decir porque hemos dado vía libre a que se use la propiedad intelectual muy justamente, se arrebate de las comunidades. Hay una cuestión que hay que plantear de partida con esto de la propiedad intelectual. Voy a tratar de ver luego los conflictos. Los dos modos de propiedad intelectual que son habitualmente reconocidos en la legislación internacional son el derecho de autor y el copyright. El derecho de autor es el derecho individual del novelista que escribe una novela, es el propietario de los derechos. Es el derecho de origen francés que hemos adoptado en México y en muchos países latinoamericanos, pero que ha ido siendo desplazado por la otra gran figura que es el copyright, que es el derecho de propiedad intelectual empresarial. En una televisora encarga una telenovela, los propietarios no son ni el guionista, ni el director de la telenovela, ni los actores, es la empresa. Esa es la idea de copyright. Pero en esa oscilación quedan fuera otras dos formas de propiedad intelectual muy importantes. Una es esta propiedad comunitaria, las músicas que no tienen autor, que son de una región, de una comunidad, de una etnia, las artesanías que no tienen firma, y que en muchos casos no la tienen porque el sentido de la obra es formar parte de una comunidad y producir, crear como parte de una comunidad. Cuando trabajé en Michoacán, un día llegué a Ocumicho y había un camión de FONAR que acababa de llegar para recoger piezas que estaban concentradas en la casa del jefe de la cooperativa. Entonces era una especie de museo de Ocumicho, había los principales artesanos, y me puse a ver con mucho entusiasmo las piezas. Y encontré, ustedes saben, de Ocumicho hay muchas piezas eróticas, muchas hechas por mujeres, principalmente por mujeres. Y había una mujer que a mí me atrajo especialmente, las piezas de esa mujer, que tenía una calidad estética, un trabajo de color, muchas virtudes. Entonces ella, yo veía abajo, estaba la firma, y entonces iba recorriendo, la daba vuelta y checaba que fueran de ella. Y me hice una idea. Y de pronto veo una y tenía otro nombre. Si es de la misma. Le pregunto al jefe de la cooperativa. Me dice, no, lo que pasa es que FONAR nos pide que firmemos, a nosotros no nos importa. Y cuando estaba acabando esa pieza, no encontraba el sello para ponerse. Le pidió a la vecina que se...
O sea, el sentido de la creatividad era comunitario y la propiedad también. Eso debilita en este mundo de competencias individuales, de firmas o marcas. Entonces, eso hay que protegerlo como propiedad comunitaria, que sigue teniendo mucho valor. Se firma cada vez más, en parte inducido por actores externos. O las muchas músicas que ustedes sabrán, de Condor Pasa, etcétera, que han sido arrebatadas por grandes músicos del mainstream internacional y perdieron los derechos, que ganaron muchísimo los músicos y perdieron los derechos los creadores originarios en Bolivia, en México, en Colombia. Y hay otro tipo de propiedad comunitaria que tiene que ver con las tecnologías recientes. Hay un movimiento del que seguramente ustedes han oído hablar, que es el del procomún, la propiedad compartida de los bienes en Internet. El sentido de que somos prosumidores, que cuando consumimos también producimos, reproducimos, o tomamos un bien, lo modificamos, puede ser una canción, puede ser una letra, un poema, cualquier bien cultural, lo podemos retransmitir, pero en muchos casos modificando, como hace un DJ, ¿no? A partir de música preexistente. Y muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, defienden esta nueva propiedad comunitaria, que es el procomún, como un acervo que debería ser de descarga libre. Ahí hay una cantidad de problemas legales, jurídicos, muy complejos, no tengo tiempo ahora de entrar, pero sí quería señalar estas 4 modalidades de propiedad intelectual. No solo el derecho de autor individual y el copyright empresarial, es la propiedad comunitaria, como la conocemos todavía en nuestras comunidades indígenas o tradicionales, y es la propiedad comunitaria de los jóvenes y no tan jóvenes que usan tecnologías de fácil comunicación y acceso. Entonces, me parece que hay que legislar todo. Más concretamente sobre la pregunta que hacía de cómo usar las nociones de negociación y repertorio. Es una muy buena pregunta. Sé que no soy jurista y sé que sería complicado, quizá no imposible, traducir esas dos nociones en términos legalmente aceptables. Pero sería interesante hacer el ejercicio de que la Constitución reconozca las 4 formas de propiedad intelectual y modos específicos de protegerlas, de participación de los actores en cada caso para decidir qué es lo que se va a conservar y cómo se puede acceder más libremente, más fácilmente, pero también con condiciones, satisfaciendo qué derechos, qué obligaciones, ¿no? Entonces tenemos aquí una. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación, doctor García Catlini. Yo tengo una reflexión que me pareció muy interesante sobre esta cuestión de que no necesariamente tenemos que relacionar la identidad de una comunidad con el pasado, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a valorar más lo antiguo, más lo estéticamente reconocido, ¿no? Pero creo que sobre todo en generaciones jóvenes, pues hay una revalorización distinta, ¿no?, de este patrimonio y que no solamente, no es que lo dejen de valorar, pero sí hay una transformación y una interculturalidad muy importante que no podemos dejar atrás, ¿no? Que para ellos quizá es de mucho más valor y se vuelve mucho más identitario para ellos que lo que resulta antiguo, ¿no? Que lo que podríamos llamar nosotros como algo que sí tendría que estar dentro del patrimonio. Entonces, mi pregunta más bien era en cuestión de qué condiciones
tendría que tener algo para ser patrimonializado, ¿no? Si para unas generaciones tiene un valor distinto que para otras, ¿no? Y bueno, y obviamente pues sí, no es que dejemos lo antiguo de fuera, porque finalmente entra dentro de la memoria colectiva, ¿no?, de una comunidad, pero también las manifestaciones culturales de los jóvenes no se patrimonializan, ¿no?, entre comillas, pero forman parte de su identidad. ¿Alguien más? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Retomando un poco esta observación que hacía sobre la consideración de la noción de patrimonio como un concepto más político-administrativo, ¿cómo resolver los dilemas de la gestión del patrimonio, específicamente pensándolo en políticas culturales e institucionales, cuando sí hay un contexto que dicta, bueno, por la propia UNESCO, sobre desarrollar en colaboración con las comunidades políticas de salvaguarda que sean incluyentes? Si, pensando operativamente, son algo de lo que hacía referencia al principio, nociones contrastantes, que una cosa es lo que dice el texto, cómo nosotros, funcionarios, podemos traducirlo en acciones. ¿En acciones para qué? Para el desarrollo de políticas públicas, políticas institucionales, en función del patrimonio, de la diversidad, ¿no?, que son como los cánones macro que enmarcan los perfiles de las políticas públicas. Bueno, con las reflexiones que usted está haciendo, doctor, recordé el caso de, bueno, un libro de María Luisa Puga en donde habla sobre el caso del lago de Siragüen. Ella comentaba cómo se prestó esto a un conflicto entre los ejidatarios por un lado y por el otro lado los comuneros, que bueno, gracias. Ahí lo que sucedió es que, bueno, en este conflicto los ejidatarios estaban de acuerdo y en que se tenía que hacer cambios en toda la comunidad para que hubiera un supuesto desarrollo, para que hubiera hoteles, para que hubiera algunos medios de subsistencia, que la economía se ampliara en la comunidad. Por el otro lado estaban los comuneros que se resistían a cualquiera de estos cambios, ¿no?, por todo lo que implicaba, y sobre todo en esta parte que usted comenta, la parte turística, ¿no?, cómo se convierte en un riesgo que finalmente viene a dar al traste con gran parte del patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos lleva a pensar, bueno, cómo incluso con esto nos podemos cuestionar hasta el propio desarrollo, ¿no? ¿Qué concepto tenemos de desarrollo? Y porque efectivamente, de repente yo también me preguntaba cuando estuve en Siragüen, decía, bueno, es que si aquí hubiera hoteles, es que si, ¿por qué no emprender más cuestiones de ese tipo para el apoyo a la economía de la comunidad? Pero después de leer esto dije, bueno, efectivamente, o sea, ¿cuánta razón tiene, no? ¿Cómo todo esto puede transformar a una comunidad y cuál beneficio? A final de cuentas nos venimos a cuestionar, bueno, ¿cuál es el beneficio real de todo esto, no? Entonces, bueno, esto implica negociación entre las partes y me preguntaba entonces, ¿qué condiciones tenemos las instituciones para establecer estos mecanismos de negociación? Y que particularmente, bueno, creo que son las propias comunidades, son los sujetos quienes tienen que tener decisión sobre esto. Pero finalmente, entonces, como instituciones, ¿cuál sería nuestro papel? ¿Qué condiciones reales tenemos para emprender esto? Porque a fin de cuentas, bueno, también somos actores, ¿no?
La primera cuestión sobre los jóvenes y su relación con el patrimonio, con el pasado, su distancia respecto a lo antiguo, las manifestaciones culturales de los jóvenes que no se patrimonializan, pero son importantes para su identidad. Me parece que es necesario abrir un poco la idea de acciones patrimonializadoras y no quedarnos solo en la UNESCO, lo que se declara Patrimonio Nacional de México o en la ciudad. Hay formas de patrimonialización que no se enuncian con esta palabra, pero que lo son, que implican el establecimiento de reglas, de un tipo de legitimidad, de cuidado. Me hablaban ayer dos chicas jóvenes de cómo cuidan su seguridad cuando van a antros en la Ciudad de México y cómo saben elegir ciertos antros en los que hay cuidado de la música, de la seguridad, de si entran o no drogas, de si entran o no hay gente que pueda atacarlos. O sea, hay espacios en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, que tienen formas comunitarias o a veces empresariales de protección, de cuidado. Es decir, esto es valioso, vamos a cuidarlo, ¿no? Hay bienes, hay músicas, hay obras. Podemos discutir si los grafitis son obras artísticas o no, pero hay políticas de los jóvenes o acciones, no sé si la palabra política es un poco grande, acciones para cuidar que esa pared siga pintada. Si se la borran, volverán. Y así podemos ver muchos ejemplos de acciones hechas por los propios jóvenes o por instituciones, actores relacionados con ellos, que están haciendo una acción que nos puede parecer un poco grande llamarla de patrimonialización, pero que cumple con funciones de salvaguarda, de cuidado, de reproducción, de continuidad cultural, ¿no? No sé, pienso por ejemplo en los salones de baile en la Ciudad de México, que quedan, son lugares patrimoniales, son lugares donde pervive y se cuida una música de valor histórico para muchas generaciones que quieren seguir yendo a ese lugar, ¿no? Entonces, creo que ganamos mucho si reducimos la solemnidad y la grandiosidad de la declaración de la UNESCO y pensamos, bueno, quizá algunos bienes más, además de los 34 que hemos reconocido, podría tener interés que lo reconozcan, pero no creo que sea la única forma de patrimonializar o de cuidar nuestra cultura, ¿no? Hay muchas que deben, como ustedes mismos decían, surgir de la propia comunidad o tener en la comunidad sus protagonistas. Y creo que los jóvenes hacen mucho, ¿no? Segunda cuestión, ¿qué acciones, de acuerdo con esta concepción del patrimonio que estamos presentando, podemos realizar para que sean compatibles con lo que exige la UNESCO? De nuevo, yo diría, relativicemos un poco lo que nos ofrece la UNESCO. Yo he tenido algunos relatos confidenciales de personal de la UNESCO acerca de las relaciones entre lo que cuesta hacer por despachos internacionales un expediente aceptable por la UNESCO para que entre a ser tratado como posible patrimonio y lo que finalmente se recibe acá a cambio, ¿no? Y conozco casos, no es México, en que
tiene el expediente y se recibieron $200.000. Por eso decía antes, quizá hay mucho de compensación moral, o reconocimiento moral que ofrece la UNESCO, su prestigio, y que habilita formas de comercialización, de turistización, de valoración del patrimonio, pero que no son las únicas, que son quizás las que más deberíamos tener avidez por conseguir. Totalmente de acuerdo con situar el patrimonio en las concepciones de desarrollo. Es más, creo que es poco lo que se puede hacer por el patrimonio cultural, sino va vinculado al desarrollo de la región. Y sabemos que esto se ha complejizado cada vez más en México, no solo el desarrollo socioeconómico, sino condiciones de seguridad, de protección, de no comercialización, sobre todo ilegal. Vimos una de las imágenes de Bolivia de cómo la economía extractiva perjudicó bienes patrimoniales declarados como tales por la UNESCO. Eso en toda América en este momento es una cuestión muy grave, muy debatida. ¿Hasta dónde hay que llevar la economía extractiva? Es uno de los conflictos que tienen los grupos indígenas en países como Ecuador, que en principio lleva una política más o menos progresista, de desarrollo modernizador, y que ha tratado de ser incluyente, ¿no?, de sectores pobres, pero que se ha visto enfrentado por los indígenas que quieren proteger sus tierras en las formas tradicionales y no ser avasallados con la economía minera, ¿no? Entonces es un gran tema. Me parece que debemos repensar las condiciones de desarrollo, no son las de 1972 ni las de 1982, cuando la UNESCO se pronunció sobre los riesgos, los peligros del patrimonio. Tenemos que repensar en las condiciones actuales del país cómo proteger el patrimonio, cómo negociar eventualmente, pero con participación de los actores locales. Pues son pasaditas de las 7 y tenemos por un lado que desalojar el auditorio. Sí, pues nos dieron 2 horas para participar, pero por otro lado, pues también, ¿no?, para darle tiempo al doctor de regresar a tiempo a su casa. Y entonces, pues siendo así, ha sido una plática enriquecedora. A mí varias de las cosas que ustedes han planteado, de las cosas que ha planteado el doctor, me dejan resonando la mente. De nuevo, muchísimas gracias, doctor, y invitaría a nuestra directora que hiciera entrega del reconocimiento y un pequeño cheque, ¿no? Muchas gracias a todos. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.